que él va a hacer la prueba divirtiéndose, dándose una buena vida, eh, agasajando su carne con vino, como dice aquí, dándose pues al licor, dándose a las fiestas, dándose a la diversión, a la juerga, todo esto. Y dice que aquí él decidió en su corazón probarse, probarse con alegría, probarse con el licor, probarse probando cosas nuevas. Y él llega a una conclusión. Él llega pues a la conclusión de que, pues de que esto no tiene sentido. Dice aquí en el versículo 3 de la versión Dios habla hoy, dice: con mi mente bajo el control de la sabiduría, quise probar el estímulo del vino y me entregué a él para saber si eso es lo que más le conviene al hombre durante sus contados días en este mundo. Y este punto nos deja ver pues que muchas personas buscan sentido a su vida en los placeres. Muchas personas buscan sentido a su vida bebiendo vino, tomando bebidas alcohólicas, que entre otras cosas pues no, esta es la hora que yo no he podido saber por qué en muchas otras partes las llaman bebidas espirituales. No lo sé. Si alguien lo sabe, pues por favor que me lo deje en el comentario. Así se llaman en el inglés. Pero el predicador quiso buscar sentido a su vida en todos estos placeres, agasajando su carne, dándole a su carne todos los placeres que pidió, llenándose de vino, llenándose de licor, emborrachándose, yéndose de juerga, yéndose a bailar, etcétera, etcétera. ¿Será que eso tiene nuestra vida? ¿Le podemos encontrar sentido con eso? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios un poquito acerca de este punto. Y lo primero que nos encontramos entonces en la palabra de Dios es cómo Aarón y sus hijos, los sacerdotes, tenían estrictamente prohibido beber cualquier vino o bebida fuerte cuando estaban dentro del tabernáculo para ministrar delante del Señor. Eso lo encontramos en Levítico capítulo 10, versículo 9. También encontramos que los nazareos pues eran unas personas que hacían un voto especial de consagración delante de Dios, y parte de los requisitos para los nazareos, para aquellas personas que estaban consagradas al servicio de Dios, era no beber vino. No beber vino. También encontramos aquí muchos otros ejemplos en el libro de Proverbios, por ejemplo, pues está repleto de advertencias contra el consumo del vino y contra este tipo de bebidas, por ejemplo. Y aquí quiero hacer hincapié en Levítico 10, en la prohibición, porque, bueno, esto puede ser algo polémico, ¿no? Porque Dios prohíbe el vino y porque Dios le prohibió a los sacerdotes. Quiero leer este pasaje y ya continuar con nuestro tema. En Levítico 10, del versículo 9 en adelante, dice: y Jehová habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. ¿Por qué Dios prohíbe el licor? ¿Por qué Dios prohíbe el vino? En este caso, porque un sacerdote tendría que estar en sus 5 sentidos, en sus cabales, para poder, como dice aquí el versículo 10, discernir entre lo santo y lo profano. La responsabilidad era mucha, era muy grande. Y aquí, volviendo al tema de Salomón y lo que estamos viendo en el Eclesiastés, pues lo que pasa es que el vino nos lleva a perder el sentido, nos lleva a hacer tonterías. El vino lleva a la persona pues a enloquecer.
y termina la persona pues que se emborracha o que cae bajo los efectos del licor haciendo cosas que no son buenas. ¿Cuál fue la conclusión a la que llegó Salomón? Pues que no tiene sentido, que no tiene ningún sentido. Dice en el versículo 2, ¿y de qué sirve esto? O sea, ahí es donde viene la gran conclusión. ¿Qué sentido tiene emborracharse? En el Nuevo Testamento también el apóstol Pablo nos da unos consejos. Nos dice en Efesios, por ejemplo, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Y es lo que nos está diciendo la palabra. Entonces, nos dice aquí que no tiene ningún sentido. Dice en el versículo 4, vamos a leer la segunda parte, después de que Salomón prueba a los placeres, prueba al vino, prueba a satisfacer esos deseos de la carne, pues y concluye que eso no tiene sentido. Entonces sigue experimentando cosas. Y dice el versículo 4, en esta parte hasta el versículo 11, vamos a leer: engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Además de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las cosas que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Entonces aquí vemos en una segunda fase cómo Salomón ahora empieza pues a hacer obras, eh, a edificar casas, a edificar huertos, a edificar jardines, a edificar viñas. Si miramos en la palabra de Dios, en Primera de Reyes, en el capítulo 9, ahí encontramos pues el resumen de todo lo que edificó Salomón. Y parte de lo que hizo, él edificó el templo, pero también edificó su casa. Y dice que fue una de las casas, o la casa más hermosa y lujosa que alguien puede haber tenido sobre la tierra. Y aquí él hace ese resumen, dice que edificó casas, pero aquí vamos a mirar algo bien especial. Si usted observa bien, aquí en nuestro texto que acabamos de leer, dice en el versículo 4, edifiqué para mí. Dice en el versículo 5, me hice. Y dice en el versículo 6, también vuelve y repite, me hice. O sea, él quería como construir para él, como hacer cosas para sí mismo, para satisfacer el deleite de su vida, el deleite de sus ojos. Dice que me construí, me hice, hice esto para mí, hice esto otro para mí. O sea, es como una actitud un poquito egocéntrica. Es una actitud un poquito egocéntrica. Si miramos en Primera de Reyes, en el capítulo 9, ahí él dice que él construyó varias ciudades. Construyó una y luego construyó otra y construyó caballerizas y construyó, hizo muchas cosas. Pero aquí nos deja ver en estos versículos del Eclesiastés que esas cosas no las construyó para beneficio de la gente, sino para él. Dice, me hice. ¿Cuántas veces nosotros caemos en el egocentrismo?
de hacernos cosas. Me hice esto, me construí esto, me compré un coche, me hice una casa, me compré una casa, me compré ropa, todo es me compré. Caemos en ese egocentrismo de alimentar nuestro propio ego. Pues en eso andaba Salomón. Dice que él edificó casas, plantó para él viñas, se hizo huertos, jardines, plantó en ellos árboles de todo fruto, se hizo estanques de agua, etcétera, etcétera. O sea, él quería encontrarle el sentido a su vida construyendo cosas, haciendo grandes construcciones. Ahora, él no se hizo construcciones pequeñas. Dice en la traducción del lenguaje actual, dice el versículo 4, todo lo hice en grande. O sea, Salomón es el típico rey que quería ostentar, quería hacer todo demasiado ostentoso. ¿Para qué? Para que lo vieran. Vamos a poner un ejemplo de la historia. Si usted mira la cultura egipcia, los egipcios fueron grandes constructores. ¿Pero qué hicieron los egipcios? Hicieron unas cosas exageradamente grandes. Por ejemplo, si usted mira las pirámides de Egipto, las pirámides son tumbas. Es la tumba del faraón, de uno de los faraones que hubo en Egipto. El templo, un templo que construyó, creo que fue Ramsés, que se llama Abu Simbel, que bueno, hicieron una proeza de ingeniería que lo trasladaron de un lado a otro completico. Bueno, eso es otra historia, pero es una cosa exageradamente grande. O sea, ellos querían, no sé, demostrarle a quién, a través de sus construcciones, su grandeza y su poder. El rey Herodes, por ejemplo. El rey Herodes era también un poquito exagerado en sus construcciones y mandó construirse una tumba, pues, muy similar a la de los faraones egipcios, en un lugar en Israel que se llama el Herodión, una cosa exageradamente grande. Pues Salomón iba por la misma ruta, por el mismo camino, construyéndose grandes construcciones, haciéndose grandes obras como que realzan su ego y, y lo que él era, como para que lo vieran, como para que vieran todo lo que él era, como para que dijeran, wow, qué grande Salomón. ¿Cuántas veces nosotros queremos hacer cosas para que nos vean? ¿Cuántas veces nosotros queremos impresionar a otros con un trabajo, con una ropa, con cosas que nos hacemos? Mire, la Biblia nos enseña que no hagamos nada para impresionar, que todo lo que hagamos, lo hagamos para el Señor. La Biblia nos enseña esto y este libro de Eclesiastés nos lleva a meditar. ¿Qué sentido tiene entonces ahora nosotros tratar de impresionar a otros con cosas que ni siquiera tenemos? No tiene ningún sentido. Salomón quiso encontrarle sentido a su vida en esto y no lo encontró. Y, y dice el versículo 10 del capítulo 2 de Eclesiastés, dice, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi faena. Dice el verso 11, la conclusión de esta segunda parte. Mire yo luego todas las obras que habían hecho
ocupé debajo del sol mi sabiduría. Esto también es vanidad. Entonces aquí Salomón se pone a meditar, se pone a concluir de lo que ha hecho. Y dice que él vio, pues volvió a mirar la sabiduría y los desvaríos y la necedad. Y dice, ¿y qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? ¿Qué puede hacer el hombre que me reemplace, digamos así? Sí, Salomón viene y dice, listo, yo construí muchas cosas. Construí casas, me pasé una vida. A ver, porque tenemos que ser claros en una cosa, que para hacer toda esa hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios, porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Porque al hombre que le agrada
Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Salomón llega a una conclusión. Él se desesperanza, él se desanima porque trabajó mucho, trabajó tanto en esta vida, pero para ver que eso por lo que trabajó se lo va a disfrutar otra persona. Dice, volvió mi corazón a desesperanzarse acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado bajo el sol mi sabiduría. Y todo esto a nosotros nos debe dejar una conclusión. Claro, primero, que uno se muere y nada se lleva. Segundo, que no todo en la vida debe ser trabajo. Y eso es lo que Salomón nos lo va a explicar en el capítulo 3. De que para todo hay un tiempo. Y tenemos que aprender a tener un equilibrio. A tener un establezca un plan para que cuando lleguen esos años, pues usted tenga un colchón y pueda tener una buena calidad de vida. Vamos a meditar en este pasaje. Meditamos en el día de hoy. El sentido de nuestras vidas tampoco está en el trabajo, en las muchas labores. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el sentido? ¿A qué le encontramos sentido? Esa es la pregunta que vamos a seguir explorando en nuestro estudio de Eclesiastés. Yo les invito a que oremos
terminemos este tiempo dándole gracias a nuestro Padre Dios. Amado Señor, te damos muchas gracias en este día. Gracias por darnos tu palabra, por permitirnos